¡Qué maravilla estar tomando solcito en esta terraza! Pero otra temporada más, pero con este piso, no. Necesita un cambio. Demasiado visto, está feo. Así que vamos por esa renovación sin grandes obras, pero que les prometo que el antes y el después va a estar espectacular. Vamos a combinar palmetas de madera con pasto sintético. Las palmetas son para alto tráfico y el pasto sintético para un tráfico medio. Este punto es súper importante considerarlo para el diseño final de la terraza. Considerando que el pasto tiene menos resistencia al tráfico, vamos a poner 3 franjas de 50 centímetros de profundidad para poner maceteros, plantas y decoración. Y el resto, al centro, vamos a armar el deck para poder poner los muebles de la terraza. Pero también las podrían poner intercaladas, un trozo de pasto, otro de madera de la misma medida. O si prefieren, podríamos partir la terraza en 2 partes iguales, una con pasto y otra con madera. O también, si quieren privilegiar una zona de juegos para los niños, ponemos más pasto y una zona de circulación con madera. Como queremos que nuestra franja de pasto tenga 50 centímetros de ancho y el rollo tiene 1 metro y obviamente queremos aprovechar al máximo el material, lo vamos a cortar a la mitad. Lo hacemos con una tijera bien afilada o con el cuchillo cartonero. En ambos casos hay que marcar y usar una guía para que quede derecho. Para poder fijar el pasto sintético al piso, vamos a ocupar esta cinta doble contacto que vamos a poner en algunos puntos del contorno. Y para la unión entre los paños, vamos a ocupar esta cinta adhesiva especial para pasto sintético. ¿Quieres hacer arreglos en tu casa? Obviamente que suscríbete en Jun.cl para que sigas mejorándola sin gastar de más. Porque ahí vas a encontrar todos nuestros proyectos, videos paso a paso, lista de materiales y planos. Todo lo que necesitas para que lo hagas realidad. En este cuadro libre, claramente vamos a instalar las palmetas de madera. Y eso es súper fácil porque solamente tenemos que ocupar este adhesivo. Le cortamos la punta, lo ponemos en la pistola calafatera y hacemos cordones gruesos por el reverso. Es un adhesivo no más clavo para todo, porque sirve para superficies de cerámica, madera, vidrio, plástico, cemento. Su secado completo es de 24 horas. Estamos listos, ¿qué les parece? Un cambio realmente increíble. A mí en lo personal me encantó. Aprovechamos al máximo esta terraza con una zona de plantas y estos muebles. Suscríbete al canal de Soymac en YouTube, activa la campanita y coméntanos cómo vas a aprovechar tu terraza esta temporada. Nos vemos. Chao, chao. Todo esto lo puedes encontrar en tienda Soymac, nuestra app y en soymac.com.